Hay historias que el tiempo redujo a un solo instante. Un nombre, una imagen, una lección para niños. Y luego está Sansón. Para la mayoría, su historia quedó atrapada en ese momento final. El hombre traicionado, cegado, encadenado entre columnas. Pero esa imagen, aunque poderosa, oculta lo más inquietante del relato. Porque Sansón no es, en el fondo, la historia de un hombre destruido por una mujer. Es la historia de un hombre elegido antes de nacer, consagrado antes de comprender, y que pasó toda su vida luchando contra el propósito que llevaba dentro. Y eso cambia todo, porque para entender a Sansón hay que entender primero el mundo en que nació. El siglo XII a.C. en la tierra de Canaán no era un tiempo de paz. Israel llevaba décadas viviendo bajo la sombra de los filisteos, un pueblo que había llegado desde el mar, que se había establecido en la costa occidental de la tierra prometida, y que con el tiempo se había convertido en una fuerza política militar que Israel no podía ignorar. 5 ciudades dominaban ese poder: Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. 5 príncipes. 5 centros de una cultura organizada, armada y profundamente distinta a la de Israel. Los filisteos tenían algo que Israel no tenía: hierro. Controlaban la tecnología metalúrgica de la región. Los herreros, los instrumentos, las armas de hierro, todo pasaba por sus manos, lo que significaba que cualquier enfrentamiento directo era una desventaja calculada para Israel. Y lo que no se podía resolver con hierro, se resolvía con control económico, con tributos, con presencia en los territorios que Israel consideraba propios. En ese contexto, la tribu de Dan vivía en el límite, literalmente en la frontera entre los dos mundos. Sus territorios colindaban con las tierras filisteas, lo que significaba que convivían con la tensión permanente de dos identidades en contacto forzado. Y fue exactamente allí, en esa zona de conflicto silencioso, en un pueblo llamado Zora, donde vivía un hombre llamado Manoa. Manoa no era un guerrero ni un líder. Era un israelita común, del linaje de Dan, casado con una mujer cuyo nombre el texto no conserva. Y ella era estéril. No podía tener hijos. En el mundo antiguo, esa condición no era solo una tristeza privada. Era una ausencia pública, una señal ambigua que las culturas de la época leían de formas distintas: castigo divino, falta de favor, cierre de futuro. Para una pareja israelita que esperaba heredar las promesas de sus padres, la esterilidad era una carga que pesaba sobre cada día. Y así habían vivido, sin hijos, sin explicación, sin respuesta, hasta que un día, mientras la mujer estaba sola en el campo, algo ocurrió. Un hombre se apareció ante ella. El texto lo describe como un mensajero de Dios, con aspecto de ángel, muy imponente, y le habló directamente. Le dijo que era estéril, que no había tenido hijos, pero que concebiría y daría a luz un hijo. Le dio instrucciones precisas. No debería beber vino ni licor, no debería comer nada impuro. Y el niño, desde el vientre, no debería tener navaja sobre su cabeza, porque sería nazareo de Dios desde su nacimiento. Nazareo, una palabra que en el contexto hebreo llevaba un peso específico. Un nazareo era alguien separado, consagrado, apartado para un propósito divino. La práctica del voto nazareo incluía abstenerse de bebidas fermentadas, no acercarse a cadáveres y no cortarse el cabello. Era una señal exterior de una dedicación interior. Y en el caso de este niño, no sería un voto elegido voluntariamente en la adultez. Sería una condición de origen, una identidad impuesta desde antes de que pudiera decidir nada. Y luego el mensajero añadió algo que transformaba todo el anuncio. El niño comenzaría a liberar a Israel de los filisteos. No lo liberaría completamente. Comenzaría la liberación. Una distinción que el texto preserva con precisión y que habla de un propósito que excede la vida de un solo hombre. La mujer fue y lo contó todo a su marido. Manoa reaccionó con una mezcla de fe y necesidad de certeza. Oro. Le pidió a Dios que enviara de nuevo al mensajero para que les enseñara qué debían hacer con el niño que había de nacer. Y Dios escuchó. El mensajero volvió, pero volvió de nuevo cuando la mujer estaba en el campo, y ella tuvo que correr a buscar a Manoa. Cuando Manoa llegó y vio al mensajero, la primera pregunta que hizo fue confirmar que era el mismo que había hablado con su mujer, y luego preguntó cómo debería criarse el niño y qué debería hacer. El mensajero repitió las instrucciones que ya había dado la mujer. Todo lo que le había dicho a ella, eso debería guardar. Manoa entonces quiso preparar un cabrito para el visitante. El mensajero respondió que no comería de su comida, pero que si quería preparar un holocausto, que lo ofreciera al Señor. Manoa aún no había comprendido con quién estaba hablando. Le preguntó su nombre. Le dijo que cuando se cumpliera la promesa,
Quería honrarlo. Y el mensajero respondió con una pregunta que era también una respuesta. ¿Por qué preguntas por mi nombre, siendo maravilloso? Entonces Manoa tomó el cabrito y la ofrenda de cereal y los ofreció sobre una piedra al Señor. Y ocurrió algo que lo cambió todo. Cuando la llama subió del altar hacia el cielo, el mensajero de Dios ascendió en la llama del altar. Y Manoa y su mujer lo vieron y se postraron en tierra sobre sus rostros. Manoa tuvo miedo. Le dijo a su mujer: ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Pero su mujer razonó con serenidad. Le dijo que si el Señor hubiera querido matarlos, no habría aceptado el holocausto y la ofrenda de mano de ellos. No les habría mostrado todas estas cosas, ni les habría anunciado en ese momento todo aquello. Era una mujer con más claridad espiritual que su marido en ese momento. Y así, en medio de un tiempo de opresión, en una familia que llevaba años esperando sin respuesta, en la frontera entre dos mundos que no podían coexistir en paz, nació un niño, y lo llamaron Sansón. Y el niño creció, y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en el Emaanedán, entre Zora y Estaol. Nadie sabía aún lo que eso significaría, ni el propio Sansón. Crecer en la tribu de Dan en el siglo XII a.C. era crecer con una conciencia que no se enseñaba, que simplemente estaba en el aire. La conciencia de que había otro mundo muy cerca. A pocos kilómetros hacia el oeste, el terreno cambiaba. Las colinas calcáreas de Israel cedían su lugar a las llanuras costeras donde los filisteos habían construido sus ciudades, sus mercados, sus templos. Desde las alturas donde los niños de Dan jugaban, se podía ver el horizonte donde comenzaba otro mundo, un mundo de paredes encaladas, de comercio activo, de cultura refinada, de tecnología superior y de poder. Los niños israelitas de esa generación no crecían con la experiencia de ser el pueblo más fuerte de la región. Crecían sabiendo que había alguien más organizado, más armado y más presente en los caminos y en los mercados. Los filisteos no eran solo vecinos incómodos. Eran, en muchos sentidos, los que definían los límites de lo posible para Israel en ese tiempo. En ese contexto creció Sansón, y creció diferente. No era solo la fuerza física, aunque con el tiempo se volvería una fuerza que nadie podía explicar ni replicar. Era algo más profundo y más difícil de nombrar. Una energía interior que no encontraba cauce en la vida ordinaria de su pueblo. Una inquietud que no se satisfacía con el ritmo del campo, con la rutina del trabajo agrícola, con las conversaciones de la aldea. Sus padres lo sabían, y lo observaban con esa mezcla de orgullo y ansiedad que solo conocen los padres que han recibido una promesa sobre un hijo que todavía no entiende lo que lleva dentro. Cuando Sansón llegó a la edad en que los jóvenes comienzan a mirar hacia el futuro, miró hacia Timnat. Timnat era una ciudad en el territorio de transición, con presencia filistea, y Sansón vio allí a una mujer que quería desposar. No era israelita, era hija de los filisteos. Y cuando se lo comunicó a sus padres, la reacción fue de dolor inmediato. No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar esposa de los filisteos incircuncisos. Era una pregunta que contenía todo: la identidad, la separación sagrada, el sentido del pueblo elegido, la memoria de generaciones que habían mantenido una diferencia que no era solo cultural sino teológica. Pero Sansón insistió. «Tómamela», le dijo a su padre, «porque ella me agrada». Y sus padres te dieron. Y el texto guarda en ese momento una de sus observaciones más extraordinarias. Sus padres no sabían que esto venía del Señor, que él buscaba ocasión contra los filisteos. Es una frase que sacude cualquier lectura superficial de la historia, porque sugiere que incluso los deseos desordenados de Sansón, incluso sus impulsos que contravenían las tradiciones de su pueblo, estaban siendo usados dentro de un propósito más grande que ninguno de ellos podía ver. No como justificación de sus elecciones, sino como evidencia de que Dios puede trabajar a través de la complejidad humana sin convertirla en santidad. Sansón bajó a Timnat con sus padres, y en el camino, en los viñedos de Timnat, un cachorro de león salió rugiendo hacia él. No había nadie cerca, no había armas, no había preparación, y el Espíritu del Señor vino sobre él poderosamente, y desgarró al león como quien desgarra a un cabrito, con sus manos desnudas, y no dijo nada a sus padres. Esa omisión importa. Sansón experimentó algo sobrenatural y decidió guardarlo en silencio. Tal vez porque no entendía exactamente lo que había ocurrido. Tal vez porque sabía que si lo contaba, sus padres lo tratarían de forma distinta. Tal vez porque la fuerza que había en él era algo que aún no sabía cómo integrar en la narrativa de su propia vida. Hablaron con la mujer filistea, y Sansón vio que le agradaba. Tiempo después,
Sansón volvió a Timnat para casarse con ella, y en el camino se apartó para ver el cuerpo del león que había matado, y encontró en él un enjambre de abejas y miel. La tomó en sus manos y fue comiéndola por el camino, y la compartió con sus padres, pero no les dijo que la había tomado del cuerpo del león. Era un acto que violaba su propio voto. Un nazareo no debía acercarse a cadáveres. Y Sansón no solo se acercó, sino que comió de él y dio de comer a sus padres de algo que para él era ceremonialmente impuro sin que ellos lo supieran. Era la primera grieta, pequeña, casi invisible desde afuera, pero real. El hombre consagrado desde el vientre comenzaba a vivir en una tensión que no se resolvería nunca en su vida, entre el propósito que llevaba y las elecciones que hacía. Y en ese estado de tensión irresuelta descendió a los viñedos de Timnat para celebrar su boda. Las bodas en el mundo antiguo no eran eventos de un día. En la cultura de la región, especialmente en las comunidades filisteas de esa época, una celebración de matrimonio podía durar 7 días completos. 7 días de banquete, de música, de presencia comunitaria. 7 días en que las familias y los invitados convivían en un espacio de fiesta sostenida que tenía tanto de ritual social como de celebración. Para Sansón, esos 7 días se convirtieron en el escenario de la primera gran traición de su vida. La costumbre indicaba que se asignaran al novio 30 compañeros de entre la comunidad anfitriona para acompañarle durante los días de fiesta. Y así se hizo. 30 jóvenes filisteos fueron puestos con Sansón. No eran amigos, eran asignados. Una presencia social obligatoria que Sansón miraba con la distancia de quien sabe que no pertenece exactamente a ese mundo. Y en ese ambiente de fiesta forzada, con el vino en las mesas y la música de fondo, Sansón propuso un acertijo. El tono era el de un juego. La apuesta era real. Si lo resolvían en los 7 días del banquete, él les daría 30 mudas de ropa. Si no, ellos le darían las mismas 30 mudas a él. Los 30 jóvenes aceptaron. Dijeron su acertijo. Y Sansón habló. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Nadie lo entendió. Nadie podía entenderlo, porque la respuesta vivía en una experiencia que solo Sansón había vivido, en ese camino solitario hacia Timnat, frente al cuerpo del león y la miel inesperada. Los días pasaron. 1, 2, 3, sin respuesta. Y la frustración de los 30 jóvenes filisteos comenzó a convertirse en algo más oscuro que la simple molestia de perder una apuesta. Al cuarto día, o quizás antes, recurrieron a la esposa. Se acercaron a ella en privado. Le dijeron que convenciera a su marido de revelarles la respuesta al acertijo. Y lo que vino después no fue una petición. Fue una amenaza directa y calculada. Quemaremos a ti y a la casa de tu padre con fuego. ¿Nos habéis invitado aquí para quitarnos lo nuestro? Era la presión de quien no tiene escrúpulos. Era la violencia velada de quienes sabían exactamente cuánto podía temer una mujer en aquella cultura. Y la mujer de Sansón eligió sobrevivir. Durante los días que quedaban, lloraba ante Sansón. Le decía que en realidad lo odiaba, que no lo amaba, porque había propuesto un acertijo a los hijos de su pueblo y no se lo había explicado a ella. Sansón intentó resistir. Le respondió que ni a su propio padre ni a su madre se lo había explicado. ¿Por qué habría de explicárselo a ella? Pero ella lloró durante los 7 días del banquete. Y al 7º día, él se lo dijo porque ella le presionaba. Y ella comunicó la respuesta a los hijos de su pueblo. Al ponerse el sol del 7º día, los hombres de la ciudad le respondieron: ¿qué cosa es más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Sansón los miró y supo exactamente lo que había ocurrido. Su respuesta fue dura y directa. Si no hubieseis arado con mi novilla, no habríais descubierto mi enemigo. Era una acusación. Era también una declaración de la traición que acababa de experimentar. La mujer que debía ser su hogar había sido la herramienta que sus enemigos usaron para vaciarlo. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Sansón bajó a Ascalón y dio a 30 hombres de allí. Tomó sus vestidos y los dio a los que habían explicado el acertijo. Y luego, encendido de ira, subió a la casa de su padre. Y su mujer fue dada a su compañero, al que había sido su amigo durante los días de la boda. El tiempo pasó, y pasado un tiempo, durante la siega del trigo, Sansón volvió a visitar a su esposa. Llevó un cabrito como presente. Fue a entrar a su habitación, y su suegro no lo dejó pasar. Le dijo que había pensado que la aborrecía, que por eso la había dado a su compañero, y le ofreció a la hermana menor como sustituta, diciendo que era más hermosa que ella. Sansón rechazó el ofrecimiento, y en ese rechazo se formó algo que ya no era solo ira personal. Era una determinación que buscaba expresarse en términos que todo el mundo pudiera entender. Capturó 300 zorras,
Las tomó por las colas de dos en dos, ató una tea entre cada par de colas, encendió las teas y soltó a las torras por los sembrados de los filisteos. Los trigales ardieron, los montones de gavillas ardieron, los olivares ardieron. Los filisteos preguntaron quién había hecho eso. Cuando supieron que fue Sansón, el yerno del Timnateo, porque le había quitado su mujer y la había dado a su compañero, respondieron de la única forma que su cultura permitía. Quemaron a la mujer y a su padre, y cuando Sansón lo supo, dijo: si así actuáis vosotros, no pararé hasta haberme vengado de vosotros. Y los hirió gravemente, y luego bajó a quedarse en la hendidura de la peña de Etam. El ciclo de violencia había encontrado su ritmo, y Sansón estaba en el centro de él, arrastrado por fuerzas que en parte elegía y en parte simplemente seguía. Los filisteos subieron a Judá y se extendieron por ley. Los hombres de Judá preguntaron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y los filisteos respondieron con una precisión que no dejaba lugar a interpretaciones: hemos subido para prender a Sansón, para hacerle lo que él nos ha hecho. Y así, 3000 hombres de Judá bajaron a la hendidura de la peña de Etam. Fueron a buscar a uno de los suyos, no para defenderlo, para entregarlo. Le dijeron que no sabía que los filisteos dominaban sobre ellos. Le preguntaron qué les había hecho, y la respuesta de Sansón fue directa: como ellos me hicieron, así les hice yo. No había arrepentimiento en esas palabras, pero tampoco había una negativa a lo que venía a continuación. Cuando los hombres de Judá le dijeron que habían bajado para atarlo y entregarlo a los filisteos, Sansón solo puso una condición: que no lo atacaran ellos mismos. Prometedme que no me mataréis vosotros. Lo ataron con 2 cuerdas nuevas, y lo hicieron subir desde la peña. Cuando llegaron a Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Y en ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con gran poder. Las cuerdas que ataban sus brazos se volvieron como lino quemado por el fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Encontró una quijada de asno recién muerta. La tomó en su mano, y con ella mató a 1000 hombres. Cuando terminó, Sansón habló con una mezcla de alivio y victoria que sus propias palabras reflejan. Con la quijada de un asno los he amontonado, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Pero la victoria física no podía sostenerse sola. El cuerpo reclamaba lo suyo. Sansón tenía una sed extrema, y clamó al Señor. La oración de Sansón en ese momento es una de las más honestas de toda la Biblia. No fue una oración de gratitud elaborada. Fue una oración de necesidad urgente y casi descarnada. Tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y ahora voy a morir de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Era un hombre que conocía suficientemente a Dios como para pedirle, pero que todavía no lo conocía suficientemente como para confiar sin condiciones. Y Dios respondió. Abrió una hendidura en la tierra y de ella brotó agua. Sansón bebió. Su espíritu se restauró y vivió. Sansón juzgó a Israel durante 20 años en los días de los filisteos. 20 años. Una generación entera. El tiempo suficiente para que su nombre se convirtiera en leyenda entre los filisteos y en símbolo entre los israelitas. Un hombre que no podía ser contenido. Un hombre que vivía en la frontera, literal y simbólicamente, entre su pueblo y el enemigo de su pueblo. Un juez que nunca comandó un ejército ni organizó una resistencia colectiva. Solo él, su fuerza y el espíritu que llegaba cuando llegaba. Pero la historia de Sansón nunca fue solo de victorias. Fue siempre la historia de un hombre que no sabía dónde poner los límites propios, que vencía ejércitos y era vencido por sus propios deseos, que podía romper cuerdas nuevas con un movimiento de hombros, pero no podía romper el patrón que lo llevaba una y otra vez hacia el mismo tipo de situaciones. Una noche, Sansón fue a Gaza. Gaza era una de las 5 ciudades principales de los filisteos, la más meridional, la más poderosa en términos militares, la que controlaba las rutas del sur. Ir a Gaza era como caminar voluntariamente al corazón del territorio enemigo. Y cuando los hombres de Gaza supieron que Sansón estaba allí, rodearon la ciudad y lo esperaron toda la noche. Se apostaron junto a la puerta de la ciudad. Esperaron en silencio, con la paciencia de quienes creen que el tiempo trabaja a su favor. A la mañana siguiente, cuando hubiera luz, lo matarían. Pero Sansón se levantó a la medianoche. Tomó las puertas de la ciudad junto con los 2 postes. Las arrancó con cerrojos y todo. Se las puso sobre los hombros y las llevó a la cima del monte que está frente a Hebrón. Era un acto que desafiaba toda lógica física. Las puertas de una ciudad como Gaza no eran piezas ligeras. Eran estructuras masivas de madera y metal diseñadas para resistir ataques. Llevarlas sobre los hombros hasta la cima de un monte era una declaración más que un acto militar.
Era Sansón diciéndole a Gaza, y por extensión a todos los filisteos, que sus defensas no significaban nada frente a lo que él llevaba dentro. Pero seguía siendo el mismo hombre, el hombre que vencía afuera y era vulnerable adentro. Y esa vulnerabilidad estaba a punto de encontrar a alguien que sabía exactamente cómo usarla. En el valle de Sorek, Sansón amó a una mujer llamada Dalila. El texto no dice que se casó con ella, solo dice que la amó. Y esa diferencia, pequeña en apariencia, es enorme en sus implicaciones. Porque lo que vino después no fue la traición de una esposa atrapada entre dos lealtades. Fue una operación fría y calculada, organizada por los príncipes filisteos, ejecutada por una mujer que eligió el dinero sobre la lealtad, y sostenida por el amor genuino de un hombre que no quería ver lo que tenía frente a sus ojos. Los 5 príncipes de los filisteos fueron a ver a Dalila. Cada uno tenía en su mano una suma específica, 1.100 piezas de plata. 5 príncipes, 5.500 piezas de plata en total. Una cantidad que en ese contexto era una fortuna que podía transformar la vida de alguien. Y la propuesta era directa: engáñalo e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo podríamos vencerle para atarle y dominarlo. Dalila aceptó. Lo que siguió fue un proceso que el texto narra con una honestidad brutal. No fue una traición repentina, fue una traición metódica, repetida, insistente, diseñada para desgastar la resistencia de un hombre que en el fondo quería ser amado y no sabía exactamente cómo protegerse de ese deseo. La primera vez, Dalila le preguntó directamente en qué residía su fuerza y cómo podría ser atado para dominarle. Sansón mintió. Le dijo que si lo ataban con 7 cuerdas de arco frescas que no estuvieran secas, se debilitaría como cualquier otro hombre. Los príncipes le trajeron las cuerdas. Lo ataron mientras dormía. Y Dalila gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los filisteos estaban esperando en la habitación interior. Sansón rompió las cuerdas como quien rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, y su fuerza siguió siendo un misterio. La segunda vez, Sansón volvió a mentir. Le dijo que si lo ataban con cuerdas nuevas que nunca hubieran sido usadas, se debilitaría. Dalila lo ató mientras dormía. Gritó, y Sansón las rompió de sus brazos como si fueran un hilo. La tercera vez, la mentira fue más elaborada. Le dijo que si tejía las 7 guedejas de su cabello con la tela que había en el telar, perdería su fuerza. Dalila lo hizo mientras dormía. Aseguró el tejido con la estaca y gritó. Sansón se despertó y arrancó la estaca del telar y la tela. 3 veces, 3 trampas, 3 fracasos para los filisteos. Y en ningún momento Sansón se alejó de Dalila. Eso es lo que hace tan devastadora esta parte de la historia. No es la astucia de Dalila lo que resulta inexplicable. Es la permanencia de Sansón, el hombre que había roto cuerdas, destruido ejércitos, arrancado las puertas de Gaza, seguía sentada en la misma habitación, junto a la misma mujer, después de 3 intentos evidentes de entregarlo a sus enemigos. ¿Por qué? Porque la fuerza de Sansón siempre fue exterior, física, visible, y su debilidad siempre fue interior, invisible, profunda, la necesidad de ser amado por alguien que representaba lo que él nunca había podido dejar de desear. El mundo del otro lado de la frontera. Dalila entonces cambió de estrategia. Dejó de usar trampas. Empezó a usar palabras. Le dijo que cómo podía decir que la amaba, si su corazón no estaba con ella. Ya eran 3 veces que se había burlado de ella, y aún no le había dicho en qué consistía su gran fuerza. Y cada día lo presionaba con sus palabras. Cada día, insistentemente, hasta que su alma fue reducida a muerte. El texto usa una frase que no es casual. Su alma fue reducida a muerte. No fue una decisión tomada en un momento de descuido. Fue el resultado de un asedio prolongado, del amor real usado como palanca, de la presión acumulada hasta que la resistencia se agotó no por golpes sino por erosión. Y Sansón le descubrió todo su corazón. Le dijo que nunca había pasado navaja sobre su cabeza, que era nazareo de Dios desde el vientre de su madre, y que si era rapado, su fuerza se iría de él, y sería débil como cualquier otro hombre. Dalila reconoció que esta vez era verdad. Envió a llamar a los príncipes de los filisteos. Les dijo que subieran esta vez porque él había descubierto todo su corazón. Y los príncipes subieron con el dinero en su mano. Dalila hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas. Llamó a un hombre para que le rapara las 7 guedejas de su cabeza. Y comenzó a afligirlo. Y la fuerza de él se apartó de él. Ella gritó, Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón se despertó de su sueño y dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Esa frase detiene todo.
No sabía que el Señor se había apartado de él. Era el hombre más fuerte de su generación. El hombre que había matado a 1000 con una quijada. El hombre que había arrancado las puertas de Gaza. Y en el momento más crítico de su vida, no sabía. No percibía la diferencia. La fuerza había estado tanto tiempo que su ausencia era imperceptible hasta que ya era demasiado tarde. Los filisteos lo prendieron. Le sacaron los ojos. Lo llevaron a Gaza. Lo ataron con cadenas de bronce. Y fue puesto a moler en la cárcel. De la frontera al fondo. De la libertad a las cadenas. Del terror de los filisteos al entretenimiento de sus captores. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo. Los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y para hacer una gran fiesta. Dagón era el dios principal del panteón filisteo, una deidad de fertilidad y de poder, a quien se atribuían las victorias militares y las buenas cosechas. Y en esa fiesta de acción de gracias, los príncipes tenían una razón concreta para celebrar. Su dios les había entregado a Sansón, el enemigo, en sus manos. Las palabras que decían entre ellos lo reflejan con claridad. Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, a que asolaba nuestra tierra y que había matado a muchos de nosotros. Era una derrota teológica tanto como militar. No solo habían capturado a un hombre, habían capturado al instrumento visible del Dios de Israel. Y en su sistema de creencias, eso significaba que Dagón era más poderoso que el Señor. El templo estaba lleno. El texto describe una escena de una densidad impresionante. Todos los príncipes de los filisteos estaban allí, hombres y mujeres, una enorme multitud. Y sobre el techo, mirando hacia abajo a través de las aberturas, había como 3000 personas que observaban y se entretenían. Y cuando el corazón del pueblo estaba alegre, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de diversión ante ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Sansón le dijo al joven que lo llevaba de la mano: déjame palpar las columnas sobre las que descansa la casa y apoyarme en ellas. La casa era sostenida por 2 columnas centrales. Toda la arquitectura del peso descansaba en ellas. Era una construcción típica de la región para ese periodo, un diseño donde las columnas principales no eran decorativas sino estructurales. Quitarlas no era demoler un ornamento, era desestabilizar todo el edificio. Sansón estaba ciego. Sansón estaba encadenado. Sansón era el entretenimiento de sus enemigos. Y Sansón oró. La oración que hizo en ese momento no fue la oración de un héroe en la cima de su poder. Fue la oración de un hombre que había tocado fondo y que en ese fondo había encontrado algo que la cima nunca le había dado del todo. La dependencia total de Dios. Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y que me fortalezcas solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Era una oración mezclada. Había en ella humildad genuina y había en ella venganza personal. Había reconocimiento de la fuente de la fuerza y había dolor humano sin resolver. Era la oración de un hombre complejo, no de un santo sin grietas. Y Dios la escuchó. Sansón tomó las 2 columnas del centro sobre las que descansaba la casa y se apoyó sobre ellas. La columna de la derecha con la mano derecha. La columna de la izquierda con la mano izquierda. Y dijo: muera yo con los filisteos. Y empujó con toda su fuerza. Y la casa cayó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los muertos que mató en su muerte fueron más que los que había matado en su vida. Es el cierre más extraño y más honesto de cualquier historia de juez en la Biblia. No fue una victoria celebrada, fue un sacrificio. No hubo desfile ni reconocimiento ni regreso triunfal. Hubo un hombre ciego entre columnas, una oración breve, y luego el silencio de los escombros. Sus hermanos y toda la casa de su padre descendieron, lo tomaron y lo subieron, y lo sepultaron entre Zora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manón. Y había juzgado a Israel 20 años. Esa es la historia de Sansón. No la de un héroe sin defectos, no la de un fracasado sin redención, sino la de un hombre que nació con un propósito más grande que su propia capacidad de sostenerse a sí mismo, que fue elegido antes de tiempo, que vivió en la frontera entre la consagración y el impulso, que cayó de maneras que nadie podría llamar errores, que fue cegado, encadenado y humillado por los mismos enemigos que debía vencer, y que en el momento más oscuro de su vida, sin ojos, sin libertad, sin la fuerza que lo había definido durante décadas, encontró el camino de regreso al único lugar que siempre estuvo disponible para él. La historia de Sansón no termina en la traición de Dalila, termina en una oración. Y eso, más que cualquier victoria anterior, es lo que hace que su historia siga siendo contada miles de años después.
La fuerza de Sansón nunca estuvo en el cabello. Estuvo siempre en la fuente que lo había elegido. Y esa fuente nunca se agotó. So, the great Samson is finally broken. Bring him to the temple, but carefully. Hear our prayer, accept our offering. Guide us in the darkness. We praise the Lord of the sea and grain. Bring forth. Look at the Great One now. He is weak. He cannot harm us. Our God is victorious. Our God Dagon has delivered him to us. The mighty Samson is broken. Hail Dagon, Lord of the Philistines. Hail Dagon. O Lord God, remember me. Strengthen, I pray thee,